Esta mañana, mientras continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje de escritura que fácilmente podría pasarse por alto. De hecho, varios de los comentarios que uso casi nunca tiene nada que decir sobre este pasaje. Quiero decir, profesores de Biblia y comentarios muy reputables que se conocen, pero lo más probable es porque este pasaje parece ser tan seco y aburrido, y los eventos en este pasaje parecen tan obvios y autoexplicativos que estos maestros de la Biblia ven esto y casi no ven una necesidad de comentar sobre ellos. Sin embargo, aunque los eventos de este pasaje son obvios, sí que tenemos que comentar sobre ellos porque revelan importantes verdades críticas sobre Dios, verdades que están en línea con el propósito de Lucas y en escribir su relato evangélico de la vida y ministerio de Jesús. Quiero recordaros que cuando empezamos el libro de Lucas, mientras empezamos el estudio, vimos que al principio del estudio es crítico ver que vimos el por qué a la luz aunque habían muchos en el día de Lucas escribiendo y hablando sobre Lucas, Lucas nos dijo el por qué decidió escribir otro evangelio narrativo. Quiero leer Lucas 1 del 1 al 4. Lucas dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea, Lucas nos dice que él escribió este evangelio con el propósito primario de convencer a un hombre que se llamaba Teófilo, lo más probable un romano, que las cosas que él había escuchado de otros testigos sobre Jesucristo son verdad. O sea que con esto en la mente, Lucas en su Evangelio muchas veces nos dice sobre eventos, nos explica eventos para convencernos y a los que leen su Evangelio sobre las verdades de Dios y su palabra, para que nosotros estemos convencidos del todo de que estos eventos sí que ocurrieron. Y por eso Lucas concluye este pasaje que estamos a punto de mirar hoy. Aunque muchos casi ni lo estudian ni lo predican, los eventos que Lucas nos explica son muy importantes para nosotros porque revelan verdades significativas e importantes sobre nuestro Dios, verdades que son para fortalecer nuestra fe y darnos ánimo y hacer que vayamos con más ánimos. En el pasaje que vamos a leer hoy son Lucas capítulo 1, o puedes verlo aquí detrás mío, donde cuenta la historia sobre el nacimiento de Juan el Bautista y algunos eventos que relatan con este nacimiento. En Lucas 1, no en el 56, pero el 57, el último verso, que es una transición. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio luz a un hijo y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar, y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que les oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él.
Ahora empezando su narrativo del Evangelio, hablando sobre el ángel Gabriel que visitó a Zacarías para revelar que Dios le iba a dar a él y a su esposa anciana, Elizabeth, un hijo que iba a ser el que iba a venir antes, iba a ser precursor y heraldo del Mesías, que iba a venir en un futuro. Pero ahora va a cambiar su enfoque a María cuando nos contó sobre el anuncio de Gabriel de que ella iba a ser la madre del Mesías. Luego nos habló también de la visita de María con Elizabeth y finalmente la canción que cantó María dándole gloria y alabanza a Dios. Pero contándonos sobre la canción de María, Lucas ahora regresa a la historia hablando de Zacarías y Elizabeth para contarnos sobre el nacimiento de su hijo Juan, que crecería a ser uno de los que anunciarían a Israel que iba a venir un Mesías. Y haciendo esto, Lucas tiene la intención de fortalecer y vigorizar nuestra fe, revelando 3 preciosas verdades y maravillosas verdades sobre Dios, todos en relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Y esta mañana vamos a empezar nuestro estudio mirando la primera verdad sobre Dios. Y esta primera verdad es que Dios es fiel en manteniendo su palabra. Dios es fiel en manteniendo su palabra. El pasaje ahora, como he dicho antes, que escribió Lucas, tiene que ver con la visita de María a Elizabeth. En el verso 56 dice, y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Como sabemos, María fue a visitar a su pariente Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses. 6 meses con Juan. Pero solo nos había contando que nada más había saludado a Elizabeth y que había cantado la canción de adoración a Dios. Lucas no nos dice nada más sobre la visita de María con su pariente, solo que al final de los 3 meses, que sería el 9º mes de su embarazo, María regresó a su casa a Nazaret. Y aunque el texto no nos lo dice explícitamente que María se quedó con Elizabeth hasta que dio luz a Juan, esa sería la forma más natural de entender esto. ¿Por qué se quedaría ahí hasta los 9 meses y luego largarse para casa? Pues al verso siguiente vemos que Elizabeth sí que cumplió y dio a luz a su hijo. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. Después de leer esto, puedes ver cómo algunos comentarios y predicadores piensan que no tienen que comentar sobre este verso porque es muy sencillo. Ahí mismo nos dice lo que pone, dio luz a un hijo. Ahí está todo. ¿Qué más se puede decir? Bueno, pues sí que hay mucho más que podemos decir sobre esto porque aunque este evento el evento que ocurrió es sencillo y entendemos bien lo que ocurrió, y no requiere el explicar mucho sobre el evento de un nacimiento, el hecho de que Elizabeth dio luz a un hijo sí que revela una verdad de Dios en el que Él es fiel en cumplir con su palabra. ¿Ves? Hace 9 meses antes de esto, el ángel había venido a Zacarías y se había dicho que Zacarías y su esposa tendrían un hijo. Y ahora, 9 meses más tarde, se está cumpliendo esa promesa. Ahora yo entiendo que es muy fácil de leer esto, que sí, que esto ocurrió y seguir leyendo el próximo verso, pero no debemos de leerlo tan rápido, porque el nacimiento de Juan el Bautista sí que es realmente significativo, porque nos dice que Dios mantiene su palabra, sus promesas, lo que Él nos dice lo cumple. Él dice, lo que nos dice es que Él cumple exactamente lo que Él nos promete. Y amigos, la razón por la que esto es tan importante es porque decir la verdad es algo muy raro entre seres humanos pecadores. Esto lo vemos por todo el mundo. Cuando cantamos la canción ¿Quién es este Señor? ¿Quién es Dios? Nosotros sabemos que Él no miente, pero sabemos que la humanidad sí que miente. Vivimos una vida donde el decir mentiras y falsedad es tan extendida que es difícil de saber cuando alguien está diciendo la verdad, porque la desinformación intencional es muy común. Es común con todos. Mira, las Escrituras nos dicen que mentir es uno de los rasgos de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. En Juan 8:44
Jesús habla sobre Satanás como un mentiroso y declaró que aquellos que estaban en contra de él ese día que eran hijos de Satanás y por tanto eran iguales que que su padre Satanás. En Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Dijo: tú quieres hacer lo que tu padre quiere hacer. Es un homicida. Es un mentiroso, quieres mentir como él, quieres mentir sobre mí, quieres mentirme a mí. Pero estas características y rasgos de ser mentirosos de aquellos que estaban en contra de Jesús es verdad de todos los incrédulos de hoy en día, no solo aquellos que odian a Dios y que lo expresan, sino el apóstol Pablo dice que todos los incrédulos son seguidores de Satanás y siguen la manera de ser de Satanás, que incluye ser mentirosos. Esto lo vemos en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Pablo estaba diciendo: sois iguales de los que siguen a Satanás y los que mientes, o sea, siguiendo al padre las mentiras, la sociedad sabemos que nuestra sociedad se basa en mentiras, mentiras sobre Dios, mentiras sobre los puntos de vista religiosos fuera de las escrituras, de nuestro propósito, nuestra existencia, valores, la ética, moralidad, e incluso hasta hemos visto estos últimos años mentiras sobre la salud. La sociedad está llena de personas que no mienten de vez en cuando, sino constantemente. Hicieron un estudio hace varios años en la Universidad de Massachusetts donde dijo que 60% de adultos no pueden hablar más de 10 minutos sin decir una sola mentira. Eso es increíble. Y aquellos que formaron parte del estudio y no mintieron, encontraron que sí que decían una mentira, 3 mentiras cada 10 minutos después. Mira, no te voy a aburrir con estadísticas y estudios, pero lo que sí que dice es que la mentira es tan frecuente que, como dijo una persona, nuestra sociedad depende tanto de la mentira que si de repente no se volviera a decir la verdad, nuestra forma de vida colapsaría. Y tiene razón. Lo que quiere decir es nuestras empresas, los líderes, los gobiernos, individuos en el trabajo, si de repente dejaran de mentir y comenzaran a decir solo la verdad, el sistema mundial como lo conocemos hoy se detendría de golpe, porque nuestras economías caerían, porque habrían tanta confusión, resentimiento e ira abundarían. O sea que al ver ahora los rasgos naturales del hombre de mentir, es una verdad profunda y muy importante que Dios es fiel en cumplir con su palabra y que nunca lee. Él es incapaz de leer y de mentir y siempre dice la verdad. Y él dice: yo soy la verdad. Y eso es exactamente lo que Lucas nos está diciendo sobre Dios en conexión con la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Porque hace 9 meses anterior a su nacimiento, Dios, a través de su ángel Gabriel, había prometido que Zacarías, que su esposa, lo daría a luz no solo a un niño, sino a un hijo. En el verso 13 sabemos que dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y ahora 9 meses más tarde nace el niño, como dijo Dios. A lo mejor estás pensando: ¿por qué es tan importante? ¿Cómo me impacta a mí? Te debe de impactar porque te reconforta, es reconfortante saber que Dios siempre nos va a decir la verdad. Nunca nos mentirá, nunca te va a decir mentiras o algo que no sea verdad. La Biblia abunde con versos que afirman de que Dios es fiel y que siempre guarda su palabra. Por ejemplo, este versículo maravilloso, Josué 21:45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel
todas se cumplieron. Piensa en eso, todas las promesas en el día de Josué, en el día de Moisés, que Dios había hecho con los israelitas, todos los años que estuvieron en el desierto, ninguna promesa no se cumplió, se cumplieron todas. Segunda Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios en él, todas son sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dice que sí, todo lo cumplirá, todas las promesas afirmará y cumplirá. Y me encanta Números 23:19. A lo mejor quieres apuntar este versículo, es precioso. Dios no es hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Cómo puede ser más claro que eso? Dios no miente. Dios no intenta exagerar. O sea que en cumplimiento a las promesas que Dios hizo a Zacarías y Elizabeth, su hijo Juan nació. Sin embargo, además de prometerle un hijo, Dios también les había hecho otra promesa. Mirando en el verso 14, vamos a recordar lo que dijo el ángel. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. El Señor les prometió que habría mucho gozo y alegría, y eso lo entendemos. Todos los padres regocijan con el nacimiento de su hijo. Pero además, mirar que no solo ellos iban a regocijar, sino que otros se unirán con ellos, con el gozo y regocijando. Habrían muchos que regocijarían con ellos. Y Él es fiel a su palabra porque es exactamente lo que ocurrió en el verso 58. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. O sea que Lucas nos dice que cuando los vecinos y parientes de Elizabeth oyeron que el Señor había mostrado su gran misericordia hacia ella al abrir su vientre envejecido y hacer que diera a luz un hijo, se alegraron mucho por ella y regocijaron con ella. Ahora, amigos, la verdad que Lucas quiere que veamos sobre Dios en relación al nacimiento de Juan es que Él es fiel y cumple con su palabra. ¿Y por qué es tan importante que lo veamos? Es porque sabiendo que Él cumple con su palabra, usted confiará en Él, sin dudarlo, sin dudar a Dios, sabiendo que Él cumple su palabra contigo también, no solo con Israel, sino con nosotros también. Mira, en un mundo donde se conoce que todo el mundo le miente y hay mucha falsedad, puedes contar en la persona que nunca engañará, nunca mentirá. He dicho antes que me crié en una casa donde mi padre mentía muchísimo. Entonces, cuando yo me salvé a los 18 años, me costó muchísimo saber que podía confiar en mi Padre Celestial, que no me mentiría, que podía confiar en su palabra, la palabra de Dios. Y a través de los años he aprendido que tenemos un Padre Celestial que no solo nos dice la verdad y mantiene su palabra, pero también tiene nuestros mejores intereses en su corazón, de modo que todo lo que nos dice es para nuestro bien y su gloria. Por ejemplo, dos versos que han sido de verdad un ánimo a tantos de nosotros, Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esa es una verdad preciosa. Todas las cosas Dios lo está haciendo para nuestro bien, para aquellos que aman al Señor. Y eso no es una clase especial de cristianos, son todos los cristianos, para todos los que son llamados conforme a su propósito. O sea que somos llamados. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? El 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es para ser como Dios, en su imagen, en humildad, en amor. Esa es una verdad preciosa. Dios está con nosotros, está trabajando todos los sufrimientos de la vida, todas las dificultades y también todo lo bueno en la vida y los momentos que ni bueno ni malo lo está utilizando para conformarnos más a la imagen de Dios. Y luego dos versos más tarde, en el 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Dios es por nosotros, no en contra. O sea que a pesar de cómo te sientas,
tu situación, si es malo, da igual cómo de imposible humanamente crees que tu situación es, puedes confiar en que Dios no te dejará y su palabra es verdad, que Él cumplirá sus promesas y Él no te dejará. Puedes confiar en su palabra, que su misericordia es suficiente para cualquier situación en la que puedes estar, que su palabra cuando promete que todas tus necesidades serán satisfechas, sus promesas de que está trabajando todo para tu bien y para su gloria. Nunca están en conflicto. Él es tan fiel en cumpliendo con su palabra y el nacimiento de Juan del Bautista lo prueba. Al contarnos sobre el nacimiento de Juan y la fidelidad de Dios en producir su nacimiento, Lucas procede a decirnos sobre otro evento relacionado con el nacimiento. Y ese es con su circuncisión 8 días después. Y al hacerlo, Lucas revela una segunda verdad sobre Dios, y es que Dios demuestra su gracia mediante la salvación. En el verso 59, y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Aquí nos dice Lucas 8 días después de que naciera Juan, era tiempo para circuncidarlo, perdón, la circuncisión. Y este es el día porque fue cuando Dios le dijo a Abraham que en el 8º día iba a ser el día en que todos los niños de Israel tenían que ser circuncidados. Y sabemos que en Génesis 17 dice dijo Dios además a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Y esto es algo que se puso en la ley de Moisés, de que en Levíticos 12:3, al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Sabemos científicamente que al ser circuncidado un niño tiene es bueno para la salud. Pero la razón principal por la que Dios ordenó al pueblo judío que circuncidara a todos los niños varones es porque la circuncisión es la señal del pacto que hizo con Israel, que eran sus escogidos. Y cuando un niño era circuncidado, significaba que estaba oficialmente incorporado a la comunidad de Israel. O sea que el rito de circuncisión era y sigue siendo muy importante para la cultura judía. Es una ocasión muy feliz donde amigos y familiares se reúnen y celebran, a lo mejor como hacen los católicos. Pero lo importante es Juan el Bautista. Lo importante de explicar sobre la circuncisión de Juan es que hasta este momento Juan no había sido nombrado. Fue en este momento que fue nombrado. No sabemos el por qué esperaron 8 días para nombrarlo, pero Lucas nos dijo que los vecinos y los parientes de Zacarías y de Elizabeth estaban activamente involucrados intentando ayudarlos elegir un nombre para Juan. Tampoco nos dice en la Biblia por qué los padres no le habían dado un nombre hasta este punto. Y naturalmente los parientes y los vecinos asumieron que lo iban a llamar Zacarías porque su padre se llamaba Zacarías y en honra de él. Ahora, hoy en día, los judíos no llaman a sus hijos después del padre. Ya no lo hacen como antes, pero en esos tiempos, en esa cultura, sí que se hacía de vez en cuando. Pero casi siempre el hijo era nombrado después de algún pariente, a lo mejor un abuelo. Es lo que hicimos con nuestro hijo Benjamin Joseph. Nos gusta el nombre Benjamin Joseph, pero también lo llamamos de ese nombre porque así se llamaba mi abuelo Joseph Benjamin.
Pero cuando los vecinos y parientes empezaron a sugerir, a dar opiniones que tendrías que llamar al niño Zacarías, Elizabeth fuertemente protestó en contra. Vamos a leer en el verso 60. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Ahora, lo más seguro es que los parientes tenían buenas intenciones, pero Elizabeth le dijo, no, su nombre será Juan. Lo dijo tan fuertemente, la manera que lo dijo, lo forzó, lo dijo de una manera tan fuerte, es como si dijera, no, no, no lo vamos a llamar Juan. Y a lo mejor así no suena fuerte, lo suficientemente fuerte como lo dijo ella, porque en el lenguaje griego, Elizabeth lo dijo con una voz tan insistente, eres como decir, jamás te dejaría llamar a mi hijo Zacarías, se va a llamar Juan. Eso captura más el espíritu de Elizabeth. ¿Por qué Juan? Pues porque ese era el nombre que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que lo llamaría. En el 13 sabemos que el ángel se lo dijo, pero los parientes no sabían lo del ángel. Entonces vemos en el 61 y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Estaban diciendo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no lo vas a llamar Zacarías? Querían asegurarse y decirle a Elizabeth que vas en contra de costumbres judías porque no hay nadie en nuestra familia que se llama Juan. O sea que sin dejar de insistir, los parientes miraron al padre Zacarías para ver qué quería él llamar al hijo. En el 62 y 63, entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. O sea que sabemos que Zacarías en este momento no podía hablar porque hacía 9 meses Dios lo había disciplinado al no creer en la promesa de Dios del Hijo. No podía hablar. Y entonces cuando le estaban haciendo señas, preguntándole ¿qué quieres llamar a tu hijo? El hecho de que la gente tuvo que hacer señas a lo mejor quiere decir que también era mudo y sordo, pero no lo sabemos. Pero bueno, puede ser que este sea el caso porque sabemos que mudo quiere decir mudo y sordo. La palabra griega puede significar las dos cosas, pero Zacarías no era sordo, no tendría sentido que le estuvieran dando señales, o a lo mejor estaban tan felices y tan insistentes, querían preguntar, ¿qué quieres llamar al hijo? Pero da igual, lo importante es que le preguntaron, él pidió que le dieran una tablilla, sería una tablilla de madera llena de cera, y él escribió, su nombre es Juan. Ahora la gente se pensaron que Elizabeth era insistente, pues aquí Zacarías lo dijo aún con más insistencia. Donde Elizabeth dijo, Elizabeth será llamado Juan, Zacarías dijo, se llama Juan. Lo declaró el nombre en ese momento. No lo llamaremos Juan, sino que su nombre es Juan. Lo que quiere decir con esto es que hacía 9 meses Dios ya le había dado el nombre Juan al niño cuando el ángel lo declaró. Y al escuchar esto, los parientes estaban asombrados, estaban sorprendidos, estaban maravillados, y lo más seguro es porque Elizabeth y Zacarías, los dos insistieron tanto, pero pensarlo, si Zacarías era mudo y sordo, él jamás habría escuchado a Elizabeth decir el nombre Juan. Y aún así, ese fue el mismo nombre que escribió Juan. Y parecía ser imposible que los dos declararon el mismo nombre para el hijo a la misma vez delante de los parientes. Y acordaros que os dije que lo que está haciendo Lucas es dándonos verdades preciosas de Dios. Aquí lo que vemos en el nombre Juan es una traducción del nombre griego Ohana, que quiere decir el Señor es misericordioso. Eso es lo que significa. Y eso es importante porque Dios había elegido este nombre de todos los nombres para este
que sería el precursor, el que iba a venir antes del Mesías y iba a ser usado por Dios para aquellos que iban a ser salvados, y ese nombre lo eligió Dios porque iba a describir quién era Juan. Al contrario de cómo muchos ven a Dios, Dios es misericordioso. El mundo nos dice lo opuesto, pero Él nos trata con más de lo que nos merecemos. Eso es lo que quiere decir misericordia. Mirad lo que dice Dios sobre Él mismo en Isaías 30, 18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Pensar en eso. El Señor espera para tener piedad de vosotros y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Tantas veces miramos a Dios como un Dios severo que nos quiere castigar y fuerte. Sí que es severo y sí que castiga a la gente porque Él es santo y justo y nosotros no lo somos. Pero las Escrituras nos dice muy claramente que Dios también es bondadoso, compasivo, que nos cuida, misericordioso y lleno de gracia, y anhela extender su gracia a los pecadores como nosotros, quienes no lo merecemos. Siempre pienso el último verso de Romanos 10, hablando sobre Israel en el capítulo entero, el 9 y el 10, y leemos que Dios siempre extiende su mano a la gente judía, siempre están extendidas sus manos diciendo, coge mi mano, venir a mí. Esa es la misericordia de Dios. Me encanta como le dice un teólogo, nos explica cómo de bueno y misericordioso el Señor es. Dice, Dios es un Dios de gracia que se deleita en ser misericordioso con los pecadores. Él encuentra su gozo en dar a su pueblo bendiciones que no nos merecemos y retener el castigo que se merecen. Tiene, según Efesios 1:9, buenas intenciones para los que son elegidos, quienes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y sobre quienes Él derrama las incomparables riquezas de su gracia por toda la eternidad. Dios es el Dios de toda gracia, que le da la gracia y se sienta en el trono de la gracia. La Biblia describe la gracia de Dios como grande, incomparable, soberana, rica y suficiente. Eso es maravilloso. Así es como es la descripción de quién es Dios en un solo nombre, el nombre Juan, porque Dios es misericordioso, porque Juan el Bautista sería utilizado por Dios para enseñarles la verdad a las personas que lo iban a confiar en Él para su salvación. Por esto las Escrituras nos dicen que la salvación es solamente por gracia, no por nada lo que hagamos nosotros, sino todo por gracia. Es algo que no nos merecemos. Y leemos estos versículos que todos conocemos en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no sé cómo Dios lo puede dejar más claro que eso, pero hay otra escritura que también que habla sobre esto en Tito 3, del 3 al 7. Aquí leemos, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esto era antes de la salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, quiere decir cuando vino Cristo, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Él lo ha hecho todo, y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos heredores según la esperanza de la vida eterna. Amigos, este es el Dios de la Biblia. Saber, conocer a Cristo es saber y conocer a Dios. Él es misericordioso en salvar a las personas, y espero que tú has experimentado esta misericordia y esta salvación en tu vida, porque Él mantiene y siempre cumple con sus promesas
de que todos los que se arrepienten serán salvados. O sea que habernos dicho que Dios es fiel, misericordioso. Lucas continúa con su historia sobre el nacimiento de Juan el Bautista y nos dice una otra verdad sobre Dios en estos versos. Dios es omnipotente sobre todas las cosas. Verso 64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Imaginaros si se maravillaron las personas en la manera en que nombraron al niño Juan. Imaginaros el shock y cómo se maravillaron al ver que de repente Zacarías dijo el nombre. En cuanto dijo el nombre Juan, por primera vez en 9 meses, este hombre pudo empezar a hablar. 9 meses no pudo hablar porque no creyó la palabra, la promesa de Dios. Tuvo dudas y al no creer en él, Dios le dijo que ibas a ser mudo hasta el día que naciera el niño. Y por fin ha llegado este día. Ya no tiene dudas, ahora tiene 9 meses, ha pasado 9 meses donde ya ha podido pensar en las dudas que tuvo sobre las promesas. Ahora ya esa duda ya no está, ahora está esperando donde puede abrir la boca y adorar a Dios. Y por primera vez en 9 meses puede hablar. ¿Y qué es la primera cosa que dice? Alaba al Señor. Es la primera cosa que dice. En Lucas dice, empezó al instante, empezó a dándole alabanza a Dios. Una persona dijo estas palabras fascinantes para que entiendas mejor de lo que estaba pasando en esta época. Dice, significativamente, las palabras iniciales de Zacarías no incluían el nombre de su hijo, sino que eran un derroche de alabanza a Dios. Piensa en el montaje espiritual aquí. Zacarías ha soportado 9 meses de frustración, sin palabras, y durante las últimas 3, una joven, que era María, seguía hablando y haciéndole preguntas, haciéndole señas, y él solo podía responder escribiendo respuestas en su tablilla. Ahora toda esa frustración reprimida se derramó en un elogio fuerte y emocional de alabanza a Dios. Mira, lo que ocurrió a Zacarías y el poder empezar a hablar, eso era supernatural, un milagro supernatural, revelando que Dios es omnipotente. Solo quiere decir que es todopoderoso, es todopoderoso. Por eso Dios puede hacer todo lo que Él decida hacer. Puede abrir el vientre de una señora anciana, puede darle a la Virgen María un hijo, puede abrir y cerrar la boca de cada uno cuando Él quiera. Este es nuestro Dios, no tiene límite. Todo lo que Él hace está bajo su soberano control, y es importante que recordemos esto porque hay tiempos en nuestra vida donde todo parece estar fuera de control y más ahora en estos días en que vivimos. Pero tenemos que acordar, da igual cómo aparezcan las cosas, Dios aún es todopoderoso en todo lo grande y todo lo pequeño en la vida. Leemos estas palabras fantásticas en Hebreos, que Dios mantiene todo en el poder de sus manos, todo en el universo, hasta lo más minúsculo, es sostenido en su sitio porque Dios lo está mandando. Nada es fuera del control del omnipotente, soberano control de Dios, y no hay nada que limite su poder. Esto es exactamente lo que declara Dios sobre sí mismo en Números. A lo mejor quieres apuntar esto, es fantástico. Números 11, el 23. Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ahora, ¿por qué diría el Señor, Dios esto a Moisés? ¿Por qué lo diría? Pues el contexto de estas palabras es que los hijos de Israel se estaban quejando a Moisés de que estaban hartos de la comida mana que Dios les estaba proveyendo y que querían volver a Egipto. ¿Por qué? Pues porque en Egipto tenían verduras y cebollas para poder comer. Tenían que trabajar y los abusaban, pero bueno, tenían comida y ellos querían volver a Egipto. Y respondiendo esto, Dios le dijo que les mandaría carne. Empezando en el verso 18,
Dios dice a Moisés, y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? O sea que a la luz de estas palabras, Moisés les está sorprendido porque no puede imaginar cómo Dios puede darles tanta carne a los hijos de Israel, que habían miles de personas. Y él dice en el verso 21 y 22, pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a esos 600,000 personas. Dije, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente desgollar para ellos las ovejas y los bueyes? Moisés aquí está dudando que Dios tiene el poder de proveer carne para tantas personas. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés en el verso 23, dice, ¿es el poder del Señor limitado, Moisés? Le está acusando a Moisés por tener dudas en contra de él, de que no podía dar de comer a miles de personas. Pero Dios sí que proveó carne a todas las miles de personas, porque en el verso 31 sabemos que vino un viento muy fuerte desde el mar y ahí había carne más que suficiente para tener toda la carne que les hacía falta. El poder de Dios no es limitado. Es omnipotente, puede hacer lo que Él quiera hacer a través de un milagro o a través de la naturaleza y el día al día en la vida, pero da igual la situación en la que estés, donde cosas pueden parecer fuertes, imposibles, recordar el poder de Dios y confiar en el que Él hace lo que promete y hará lo bueno, lo que es bueno para ti. Ahora, volviendo a Zacarías y el poder hablar, Lucas dice que en el momento que Zacarías pudo hablar, empezó a adorar a Dios. Y aunque Lucas no nos dice ahora de qué consistía su adoración, un par de versículos más tarde sí que nos lo explica. Y lo se llama la profecía de Zacarías en el 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y lo que estaba diciendo era adoración a Dios. Y recordar que todo esto ocurrió en la presencia de Elizabeth, de los parientes, los vecinos. ¿Cuál fue la reacción de ellos, de lo que vieron? Lucas nos dice la reacción de ellos en los últimos versos, en 65-66. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que los oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. O sea que en el momento en que escucharon a Zacarías hablar, les entraron temor a todos, no solo los que estaban ahí presentes ese día, sino todos los que estaban viviendo en la zona montañosa de Judea, porque todos empezaron a hablar sobre estos hechos y los eventos, y la palabra empezó a ir de pueblo a pueblo, y la gente reconoció que Dios estaba haciendo algo especial en la vida de este pueblo, y les llenó de maravilla y reconociendo que era Dios. No fue la habilidad de hablar, no simplemente fue la que Zacarías pudo hablar de repente, tuvo parte, pero todo lo que se asoció, lo que tenía que ver con este nacimiento. Así es como lo explica Hendrickson, un profesor de la Biblia. Él explica por qué reaccionaron así las personas. Él escribe, los acontecimientos registrados en Lucas fueron durante mucho tiempo uno de los principales temas de conversación entre la gente que vivía en la región montañosa de Judea. Muchos en verdad fueron los extraños y maravillosos incidentes que habían tenido lugar, la visión de Zacarías en el templo, su incapacidad para dirigirse a las personas que aguardaban su
su regreso al altar del incienso, la visita de María, el nacimiento de un hijo para los padres avanzados en años, el hecho de que se había predicho un niño y se había nacido un niño, la manera inequivocada en la que, contrariamente a la insistencia de los vecinos y parientes, ambos padres habían insistido el nombre de Juan, la súbita apertura de los labios del sacerdote anciano como recompensa inmediatamente su obediencia y la manera sincera en que alabó a Dios. Todos estos asuntos continuaron durante mucho tiempo y se intercambiaron en conversaciones al estilo rural. Pero no solo las personas a su alrededor hablaron sobre estas cosas, no solo eran cosas que hablaban los vecinos, pero también pensaron profundamente en todo lo que había ocurrido en los últimos 9 meses. Y vemos que en el 66 les llegó a preguntar ¿qué pues llegará a ser este niño? O sea que en todo lo que habían estado viendo con el nacimiento de Juan, las personas se dieron cuenta de que algo iba a pasar con este niño al criarse, al crecer, y la mano de Dios y la presencia de Dios estaba sobre este niño Juan, y tenían razón. Algunas personas ahora ya sabían que él iba a ser precursor del Mesías, iba a venir antes del Mesías, y había una expectación, bueno, una esperanza de que el Mesías pronto vendría. Y como vamos a ver en nuestros estudios la semana que viene, Juan tomó una parte muy importante en el ministerio del Mesías, en la vida de toda la gente de Israel. Como puedes ver en nuestro estudio de este pasaje, con el nacimiento de Juan el Bautista están presentados en una manera muy sencilla, es que no necesitamos mucha explicación y lo entiendo, pero la manera en que Dios se reveló a sí mismo sí que requiere explicación, porque en el nacimiento de Juan vemos que Dios es fiel y que cumple con su palabra. Con los 8 días de circuncidar al niño, vemos que también se cumplió profecías, y con todo vemos el poder de Dios y soberanía de Dios sobre todo. ¿Y ahora qué? Ahora qué, sabemos esta información, y ahora qué hacemos. Nos acercamos a Cristo sabiendo y entendiendo sus verdades, lo aplicamos en nuestras vidas, vemos a Dios de una manera nueva, afirmada de que este es nuestro Dios, y que creemos más y más en la palabra de Dios, apreciamos la misericordia de Dios que Él nos ha salvado, y podemos tener la confianza en el poder de Dios, que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Ese es el propósito de estas escrituras, no solamente para decirte cosas sobre Dios, sino para que te acerques a Él y que confíes en su palabra y en Él mismo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, deja que estas verdades te guíen a que vengas a Él, viniendo a Él, confiando en Él, hacer lo que parece imposible, que es haciendo un pecador como tú, salvo y santo delante de Dios mediante el perdón de tus pecados. Y Él lo hará porque Él murió en la cruz por pecadores, pagó por los pecados con su misericordia y su sangre, y Él perdona a todos los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Te pido, ven. Jesús dijo, el que venga a mí, yo no lo rechazaré. Ven a Él, recíbelo como tu Salvador. Si quieres hablar con uno de nosotros, de los ancianos, por favor, ven a verme al final de este servicio. Estaré aquí delante y te conectaré con alguien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el pasaje como este, Señor, que es triste que algunos lo leen y no lo estudian, Señor, pero nosotros lo hemos mirado, lo hemos estudiado cuidadosamente porque nos da más información sobre ti y cómo eres fiel a tu palabra, y cuando no podemos confiar en otros, Señor, podemos confiar en ti. Gracias, Señor, que tú eres tan misericordioso, Señor. No nos merecemos nada más que el infierno, pero aún así tú nos has salvado, Señor. Y pido para aquellos que no sean salvados, que hoy sea el día de su salvación. Y te damos gracias por tu poder, Señor, que eres omnipotente, que nunca dudemos en tu poder, que nunca pensemos que tú no estás involucrado en nuestras vidas, Señor, que no pensemos que lo que esté pasando está fuera de tu control. Pero, por favor, que nos acerquemos a ti y que apliquemos estas verdades a nuestra vida
Y como hemos cantado esa canción, sé tú, Señor, nuestra visión. Espero que esta sea nuestra visión de quién eres, Dios. Pido que estas verdades continúen con nosotros, Señor, que te veamos a la luz de cómo tú quieres que te veamos, que vivamos vidas sin miedo, sin miedo a lo que nos puede ocurrir, Señor, sino con confianza de que tú eres el que tú nos dices que eres. Amén.